Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver la noción de objeto permanente a pedido de un suscriptor desde el libro Psicología del Niño de Piaget y Barbel. Pronto van a tener una lista de reproducción en el canal, la cual va a constar tanto de los capítulos parte por parte como trabajo en el canal, pero además voy a trabajar los conceptos particulares como este que son tan importantes, ¿sí? Bien, el niño en el periodo senso-motor va a adquirir este concepto. Recordemos que senso viene de sentidos, es el contacto que tiene a través de los sentidos el niño para conocer el mundo, ¿sí? Y así aprender. Y por otro lado, motor que viene de movimiento, a través de esos movimientos va a conocer. Bien. Para el recién nacido, los objetos aparecen y desaparecen porque no tiene la noción de objeto permanente. Pero, ¿qué es la noción de objeto permanente? ¿Cuál sería el concepto? Es algo que exista aunque no lo veamos. Por lo tanto, ¿para qué sería este logro tan importante? ¿O por qué? Por un lado, da paso a entender que aunque un objeto cambie de posición, sigue siendo el mismo objeto. Por ejemplo, si un autito, estamos jugando con el niño y se desplaza, ¿sí? Es el mismo autito. Por otro lado, un objeto varía su color según la luz que recibe, pero es el mismo objeto, ¿sí? Esto también lo tiene que entender el niño. Pero, ¿cómo se logra esto? Por fases. ¿En qué periodo? En el periodo sensomotor, tal y cual está en el libro. El primero es de 0 a 1 mes. El estadio número 1. ¿Qué va a decir? Ejercicio de los reflejos. Si el objeto desaparece, el niño no realiza ninguna conducta. De 1 a 4 meses. Estadio 2. Reacciones circulares primarias. Sigue los objetos con la vista, entendiendo que el niño ya a partir del mes comienza a ver con claridad. Pero, ¿qué significan reacciones circulares? Es un movimiento corporal repetitivo. Por ejemplo, chuparse el dedo no tiene un objetivo específico, sino que disfruta de esa acción, por lo tanto la va a repetir. ¿Sí? Bien. 3. De 4 a 8 meses. Sería el estadio número 3. Fíjense que hay algunos libros que hablan de subestadios dentro del estadio sensomotor, ¿sí? En este libro hablamos de fases. Y dice, reacciones circulares secundarias. El niño busca objetos parcialmente ocultos. Por ejemplo, si tuviéramos debajo de una manta un autito y se ve parte del mismo, ¿sí? Si lo tapamos completamente, al niño no lo va a encontrar. Bien.
Cuarta, de 8 a 12 meses. Sería el estadio 4. Dice, coordinación de esquemas. El niño puede encontrar objetos que se encuentran totalmente ocultos, pero solo si ha visto cómo lo tapamos. ¿Sí? El niño ya ve con claridad, el niño ya se sienta, por lo tanto, esos esquemas que habla son esquemas de movimiento, ya mueve sus manos más coordinadas, sus piernas, etc. 5. De 12 a 15 meses. Estadio 5. Reacciones circulares terciarias. En esta etapa, el niño no es capaz de comprender desplazamientos invisibles. Si tapamos un objeto delante de él y lo cambiamos por otro, no sabrá dónde está. Por ejemplo, el juego de los vasitos, ¿sí? Si escondemos la pelotita delante de él en el primer vaso y luego los cambiamos de lugar, ¿sí? Quedando el vaso del lado derecho, el niño al no ver ese cambio no sabrá dónde está o no sabrá encontrarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo percibe, solo interactúa con ese medio a través de sus sentidos y movimientos. Es decir, todo lo que toco, veo, escucho, bueno, todos los sentidos existe. Y finalmente, el sexto, ¿sí? De 15 a 18 meses, estadio 6. Invención de medios nuevos. El niño ya comprende los desplazamientos invisibles y busca el objeto en varios lugares. En este estadio, el niño ha logrado la permanencia del objeto. Por ejemplo, cuando le decimos, el niño tiene una pelota, la cual siempre se encuentra guardada en una cajita de juguetes, ¿sí? Y le decimos, ¿podrías ir a buscar la pelota? Entendiendo de 15 a 18 meses que el niño ya camina, ¿sí? Año y medio, va a ir, aunque no la vea la pelota, a buscarla, ¿sí? Aunque esté en otra habitación, en otro lugar. Es decir, el niño comprendió que los objetos existen aunque no los perciba o aunque no los, su movimiento no los detecte, ¿sí? Por eso hago tanto hincapié en que en este periodo todos los esquemas son construcciones de los sentidos, los 5 sentidos, y por otro lado de movimiento. Empieza moviendo sus manos, sus piernas, todos esos son esquemas de movimiento. Luego se sienta, otro esquema de movimiento, gatea, otro esquema de movimiento, toma objetos firmes, ¿sí? Otro esquema de movimiento. Después, los esquemas de sentido, las texturas, ¿sí? No es lo mismo agarrar un sonajero que agarrar un peluche. Después del gusto, cuando empieza a saborear las cosas, todos estos van a ser esquemas. Los olfatos, el perfume de la madre, del lugar, ¿sí? Muchas veces escucha a las mamás que dicen, bueno, nos fuimos de vacaciones y al principio lloraba mucho. ¿Por qué? Porque no perciben el mismo olor, perfume de su hogar, entonces se sienten extraños hasta que se acostumbran. Bien, si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Si necesitas cualquier tema, libro o explicación, puedes dejarla en los comentarios. Puedes visitar nuestro canal que tiene mucho contenido sobre didáctica general, didáctica de las matemáticas, psicología educacional, sujeto del aprendizaje, técnicas de estudio, entre otros temas.
Si necesitas clases online personalizadas, revisión de trabajos, etcétera, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, o a través de nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchas gracias. Adiós.